Este webinar forma parte de nuestro programa Ibro Mentoring, un espacio creado para todos ustedes para poder compartir conocimiento y temas relevantes a la industria de alimentos en gestión de la inocuidad. Nosotros como empresa formamos parte del grupo INO, donde está Ibro Food Safety, quien es la encargada de los servicios de asesorías y auditorías en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. También se encuentra Ibro Academy, quien es la encargada de las capacitaciones y formación profesional en las normas de calidad como BRCGS, FISMA, IFS, FSC 22000, entre otros. Así como también InnoClean, quien es miembro de la EHEDG, que es el Grupo Europeo de Ingeniería de Diseño Higiénico, especialista en el rubro de saneamiento, limpieza y gestión de plagas. Actualmente nos encontramos en Chile, en Perú y en Ecuador, y ahora también en Bolivia. Pero llegamos a toda Latinoamérica gracias a los medios digitales, que nos permiten tener a los mejores entrenadores del rubro, así como asesores de la industria. Dentro de los servicios que ofrecemos, contamos con asesorías, auditorías y capacitaciones para la industria. Somos centro de entrenamiento profesional en normas de inocuidad alimentaria. Contamos con capacitaciones en las normas reconocidas, así como cursos oficiales con entrenadores aprobados para las normas de BRCGS Food, BRCGS Packaging, en los diferentes estándares de las normas IFS, así como también cursos para dar cumplimiento a la ley FISMA, como son PCA, PCQI, GIABA, SBP, entre otros. Disponemos también de cursos personalizados para la industria que se ajustan a tu medida. Además, resaltar que contamos con la certificación 2728 de la norma chilena. Esta fija los estándares y los requisitos que deben tener los OTECs, es decir, los organismos técnicos de capacitación, para poder implementar un sistema de gestión de calidad destinado a satisfacer las necesidades de sus clientes. Esto garantiza que como Ibro brindamos un servicio de capacitación y entrenamiento con los más altos estándares de calidad. Además, nos permite trabajar con Sense para Chile. Las modalidades que tenemos disponibles para las capacitaciones son presenciales. Estos cursos se realizan en las instalaciones de la organización. Son cursos a tu medida, donde el material es personalizado de acuerdo a las necesidades de la empresa. Se realizan juegos y talleres con los participantes para que las actividades sean más dinámicas y siempre se mantiene la confidencialidad del equipo. Los cursos virtuales. En esta modalidad, los participantes pueden capacitarse desde la comodidad de su casa u oficina, lo que facilita el aprendizaje. Estos cursos virtuales se pueden realizar para grupos abiertos en las fechas programadas según nuestro calendario o de manera cerrada exclusivos para la empresa. Contamos con entrenadores expertos de toda Latinoamérica. Durante la jornada se realizan talleres, dinámicas, juegos, ejercicios para que el participante se mantenga activo durante la jornada. Los cursos asincrónicos o pregrabados para mejorar tu perfil profesional y reforzar tus conocimientos. Estos cursos asincrónicos permiten capacitarte a tu ritmo. Tú decides los tiempos. Están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los participantes contarán hasta 30 días para poder culminar con las capacitaciones, donde realizarán talleres, ejercicios y evaluaciones para poder obtener su diploma. Contamos con más de 32 cursos en esta modalidad, como el desarrollo del sistema HACCP, trazabilidad y retiro del producto, gestión de proveedores y materias primas, también taller del árbol de decisiones, entre otros. Si deseas conocer nuestros cursos, puedes escanear el código QR en la pantalla. Solo por este mes de enero, descuentos de 20% en cursos asincrónicos seleccionados. El descuento aplica en los cursos asincrónicos de limpieza y desinfección nivel jefaturas, limpieza SIP, evaluación de riesgos de limpieza y desinfección, así como validación de medidas de control. No te pierdas nuestros próximos eventos. Los cambios que trae la nueva versión de Global Gap y los temas pantanosos de BRCGS, evaluación de proveedores. Síguenos en redes para mantenerte al tanto de las nuevas fechas y eventos que estaremos realizando. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión acerca de la validación de los procesos de limpieza y desinfección.
Me gustaría si nos pueden escribir por el chat de qué país nos están escuchando. Por ahí ya hemos visto que nos acompañan de Perú, de México, Puerto Rico. ¿Nos pueden escribir, por favor? De Nicaragua también nos están escuchando. Feliz año también, Marlon. Bueno, a todos, feliz año. Muchas gracias por acompañarnos en este primer evento del año. Vamos a hacer muchos eventos a lo largo de este año, así que esperamos poder contar con su participación. Bueno, para dar inicio como tal, el día de hoy nos van a acompañar Alonso Valera. Él es jefe de operaciones de Ibero Academy Perú. Nos va a acompañar como moderador. Y Alberto Ibáñez, quien es gerente técnico de Ibero Academy Chile, como relator. Muy buenas tardes, Alonso. Bienvenido. Te doy la palabra para poder para poder iniciar este importante tema, ¿no? De si estamos validando correctamente nuestros procesos de limpieza y desinfección. Bienvenido. Correcto, correcto. Muchas gracias, Mayra. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí presentes en esta serie de webinars que estamos realizando ya desde el año pasado y que tienen el objetivo de contribuir al crecimiento y al desarrollo de un sistema de gestión mucho más robusto, ¿no? Precisamente en este punto, en este webinar, ¿no? Nos hemos más que todo enfocado en lo que es la validación de los procedimientos de limpieza y desinfección. Entendamos de que esa actividad, a pesar de que no está directamente relacionada con la producción de alimentos, es crítico, dado que permite generar un entorno inocuo para las operaciones de alimentos. Así que validar estos procedimientos significa asegurarnos que sean efectivos antes de su implementación, ¿sí? Para dar más detalle a esto, y yo creo que va a dar bastante información muy valiosa, doy el pase a Alberto Ibáñez, quien va a ser nuestro relator, para que dé inicio a esta ponencia. Alberto, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Alonso, Mayra. Buenas tardes. Creo que Cristian por ahí también nos estaba acompañando. Lo alcanza a escuchar. Buenas tardes. Listo. Feliz año nuevo a todos. Todavía se puede felicitar, ¿cierto? Se puede todavía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 15 o hasta el 31 de enero? ¿Cómo es la regla? ¿Quién la sabe? Ya. Primero hay que validarlo, ¿ya? Ya, miren, el tema de hoy día salió, si no me equivoco, de uno o dos webinars anteriores. Creo que fue del tema pantanoso, HACCP, creo que fue de BRCGS, en donde creo que ahí discutimos qué era validación, vimos ahí y que también era necesario validar algunas prácticas o algunos controles que no son los PCC. Ya, entonces, un poco en ese contexto está este webinar. Voy a conceptualizar, voy a explicarles el proceso eh, o el protocolo para validar, algunos criterios, porque va a depender mucho de los peligros que con limpieza vamos a eliminar. Y al final, si nos da tiempo, vamos a hacer alguna reflexión con respecto, mirando un equipo productivo, simulando, si queremos validar, cómo lo abordaríamos, ¿no? Si queremos validar la limpieza. Como siempre, preguntas, consultas en el chat, por favor. Y ahí, por favor, Alonso y Mayra me van ayudando para poder ir consolidando. Y si hay alguna pregunta que sea relevante en el contexto del tema en que estamos revisando, por favor, lo resolvemos ahí. ¿Ok? Entonces, y así de repente lo hacemos más dinámico y fluido también ya en el contenido. Así que muchas gracias por estar acá. Así que yo voy a empezar a compartir información. Entiendo que tengo ya la opción de compartir, ¿cierto? Así es, Alberto. Y por favor, todas las preguntas realizarlas por donde dice preguntas y respuestas, no el chat. Gracias. Ah, ya, ok. Gracias. Ese detalle es importante. Ya.
Entonces, miren, entonces el tema es validación de limpieza y desinfección. Y recuerden que son dos cosas distintas, limpieza y desinfección. Espero que tengamos claridad en ello. No voy a entrar ahí en eso, pero aquí se trata de validación. Pero podría tener limpieza sin desinfección, o los dos, va a depender del propósito de la limpieza, ¿no? O del proceso. Lo que voy a explicar es un enfoque general para validación de la limpieza y desinfección. No pretendo hacer todo lo que es el proceso completo, porque en general eso nos duraría 8 horas con ejercicios y todo, porque eso es básicamente un curso que nosotros también lo tenemos. Entonces, es dar el enfoque para que ustedes ya vayan viendo, vayan teniendo mayor información y también para ir un poquito, digo, estilo Luis Fonsi, es decir, pasito a pasito mejorando las competencias en diversos ámbitos, en este caso de validación. La base para la información que les voy a mostrar es una guía del Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico, que es de validación, más información que nosotros manejamos. Entonces, es el contexto, esa es la base que nosotros tenemos. Lamentablemente no podemos compartirles las guías porque son de pago, pero sí podemos hacer estos eventos para ir mostrando información, ¿ya? Eh, a ver, voy directamente al grano. Cuando se trata de controlar peligros, y aquí me paro desde lo que dicen los principios generales de higiene de los alimentos. Cuando se trata de controlar peligros para la inocuidad de los alimentos, yo puedo, para algunas empresas, para algunas organizaciones en la cadena alimentaria, podría ser suficiente las buenas prácticas de higiene. O sea, por sí solas, las buenas prácticas de higiene ya me están controlando peligros. Están previniendo que lleguen contaminantes al alimento. ¿Ya? Pero eso es básico, por eso también lo consideramos como prerequisitos, que es la condición básica. Van a haber seguramente algunas buenas prácticas de higiene que van a requerir mayor atención. ¿Por qué? Porque seguramente ya me están controlando peligros importantes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber si las buenas prácticas son suficientes para controlar peligros? Lo que dice el Codex Alimentarius, la única forma de saberlo es a través de un análisis de peligros. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque de decir que las buenas prácticas de higiene son las únicas que me pueden controlar los peligros, a decir, oye, ya tengo un peligro significativo y también la buena práctica de higiene podría ser suficiente, para saber eso debería ser un análisis de peligros. Entonces, por lo tanto, el análisis de peligros y la evaluación de riesgos asociados, pues es importante. ¿Ya? Eh, lo otro, eh, en algunos casos necesitamos aplicar medidas de control ya específicas en el proceso. Cuando las buenas prácticas de higiene no son suficientes, necesitamos aplicar medidas de control específicas. Pero y esto ya es del proceso. Y muchas de esas de esas medidas de control van a ser gestionadas en el plan HACCP. ¿Sí? Esta es la escalera de controles que uno deduce cuando lee los principios generales de higiene de los alimentos actualizado el 2020 y recuerden que el 2022 se agrega el anexo 4. Incluso, no lo agregué aquí, pero incluso aquí hay un peldaño antes en la escalera, que es las 5 claves de la OMS. ¿Sí? Incluso para empresas muy pequeñitas, las 5 claves de la OMS podría ser suficiente. Ok, ¿dónde se ubica la limpieza como un mecanismo o un control para prevenir, eliminar o reducir peligros significativos? ¿Sí? Usualmente decimos, ya, es que es una buena práctica, por lo tanto lo debiera considerar aquí, pero si hablo de peligros significativos en específico, debiéramos estar considerando también como una medida de control específica. Entonces, en ese contexto va a ser, digamos, voy a explicar la necesidad de validar la limpieza. ¿Sí? ¿Y qué es validación de una medida de control? Ojo, me estoy saltando la definición de medida de control. Entiendo que todos la sabemos, ¿sí? Si hay alguien que no lo sabe, lo podemos ver de un ratito. Dígame, es que yo no la sé. Porque si no tenemos claridad de una medida, de qué significa una medida de control, pues va a ser difícil que nosotros después avancemos con los otros elementos como validación, etcétera. La conceptualización es importante, ¿ya?
¿Qué es validación? Es obtener pruebas de que una medida de control o combinación de medidas de control, si se aplican adecuadamente, pueden controlar el peligro hasta lograr un resultado determinado. Eso es lo que dice los principios generales de higiene de los alimentos. O sea, validación de una medida de medidas de control es obtener pruebas, obtener evidencia de que la medida o el conjunto de medidas, si es que lo aplico adecuadamente, va a controlar el peligro significativo. Y cuando hablamos de controlar peligro, significa que lo prevengo, lo elimino o lo reduzco. ¿Sí? Esos son los tres, digamos, las tres estrategias de una medida de control, o los tres efectos en el peligro de una medida de control. Lo prevengo, y si el peligro o el contaminante ya está en la materia prima o en el producto, o lo elimino o lo reduzco. Y eso va a depender muchas veces de los requisitos legales. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de validar, es demostrar, es tener evidencia de que la medida que voy a aplicar puede controlar el peligro. Es decir, si yo quiero que la medida de control lo elimine, yo debo tener evidencia de que la medida lo va a eliminar. Si yo digo voy a reducir hasta tal nivel, yo debiera tener evidencia para confirmar que lo que voy a aplicar es capaz de reducirlo. Eso se llama validación. La validación, entonces, el mecanismo es lo que me va a dar esta prueba, esta evidencia. ¿Sí? Entonces, obtener pruebas de que la medida de control, las pruebas nos van a evidenciar de que la medida de control va a controlar el peligro hasta lograr un resultado determinado. Nótese aquí esta palabra, resultado. Por eso es que cuando conceptualizamos validación, es que la validación le va al resultado. ¿Sí? Va a demostrar que con lo que quiero hacer, con mi medida de control, voy a lograr el resultado. Ese es el propósito de una validación. ¿Sí? ¿Qué es validación de limpieza? Lo tomé esta definición desde la guía de validación que tiene el Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico, donde dice que es obtención de pruebas documentadas de que la limpieza, con o sin procesos de desinfección, si se aplica correctamente, es eficaz para lograr un nivel de higiene predefinido en las superficies de contacto con el producto identificadas durante la evaluación de riesgo. En otras palabras, es una derivada de la definición anterior, ¿no? Entonces, la validación de la limpieza es obtención de pruebas de que la limpieza, como medida de control, digámoslo así, con o sin proceso de desinfección, va a depender del propósito que tenga con respecto a la limpieza. Si lo aplico correctamente, va a lograr un nivel de higiene predefinido en la superficie de contacto. ¿Sí? Esa es la definición de validación de limpieza, derivando de la definición de validación general, ¿no? Por lo tanto, voy a obtener pruebas de que la limpieza como mecanismo para controlar peligros, digamos así, obtener pruebas para demostrar que es eficaz para lograr un nivel de higiene predefinido. Nótese aquí, predefinido. El nivel de higiene yo ya lo debo tener y esa es una de las condiciones previas para validar. Yo debo saber el resultado que quiero. Si yo no sé el resultado que quiero, yo no voy a poder validar. Entonces, esa es una de las primeras condiciones previas que debo tener en consideración. ¿Sí? ¿Cuándo validar? Aquí hay tres motivadores, digamos así, que nos determina la necesidad de validar. Primero, cuando la limpieza me va a eliminar o reducir un peligro significativo, un peligro de inocuidad, por ejemplo, patógenos, listeria, salmonela puede ser, alergenos o residuos químicos. Entonces lo hago por un tema de inocuidad. Entonces, la primera decisión va a ser si es que la inocuidad va a ser lograda, el nivel de inocuidad en algún punto, en alguna superficie, que va a ser lograda, la inocuidad del producto va a ser lograda a través de la limpieza. Si eso es así, se supone que esto yo ya lo definí a partir de mi análisis de peligros. Yo ya hice el análisis de peligros aplicando el principio 1 del HACCP. Y yo ya sé que no necesito otras medidas de control específicas, basta con la limpieza. Y es suficiente y tiene que ser así.
Entonces, eso yo ya lo debo tener. No es que yo diga, esta es con limpieza, no lo voy a controlar con limpieza. Tiene que nacer desde el análisis de peligros. ¿Sí? Segundo, cuando tengo limpieza SIP, Cleaning in Place, sí o sí necesito validar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nivel de limpieza, el nivel de higiene o el resultado depende de la configuración del sistema SIP. Entonces necesito validar, ¿ya? Ojo aquí, eso no lo dicen los principios generales de higiene. Generalmente ese requerimiento están definidos dentro de los criterios de diseño higiénico y también en las normas reconocidas por GFCI. ¿Sí? Las normas reconocidas por GFCI manifiestan eso. Si tienes SIP, tienes que validar. ¿Sí? Tercero, puede ser necesario por temas de autenticidad, por ejemplo, para proteger la marca de la empresa. Por ejemplo, yo no quiero que se contamine con especies mi producto, con otra ADN de otra fruta, de otra carne, etc. Quiero eliminar o reducir carga microbiana que deteriora el alimento por temas de calidad o incluso por rendimiento del proceso. ¿Sí? Entonces, yo puedo definir, validar la limpieza cuando por temas de inocuidad, cuando tengo limpieza SIP o por temas de autenticidad y calidad de producto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, primera condición que yo les decía, yo debo ya tener definido mis protocolos, mis procedimientos de limpieza. Yo ya sé con las limpiezas que voy a eliminar peligros y es importante la limpieza. Por lo tanto, la validación va a ayudarnos a tener el resultado de superficies limpias y seguras. Ese resultado lo debiera cuantificar, pero eso es parte del diseño de mis protocolos de limpieza. Un detalle importante, las normas reconocidas por GFCI, ya, voy a poner por acá, me imagino que ustedes conocen estas normas. Les voy a poner estas que se me vienen a la mente mucho más rápido. Estos dos estándares dicen que cuando, especialmente BRCGS, que es más específica, que cuando el nivel de inocuidad se logra con programas de prerequisitos, ¿qué debemos hacer? Validar el programa específico de prerequisitos. ¿Sí? Entonces, si ustedes, no sé cuántos de quienes están participando tienen normas reconocidas por GFCI, si ustedes en su HACCP, ustedes en el HACCP, en el HCP, aplicando el principio 1, recuerden el principio 1, el resultado que me va a dar son los peligros significativos. Si alguno de estos peligros significativos lo estoy previniendo, eliminando o reduciendo con limpieza, debo validar la limpieza. Es obligatorio. Yo me encuentro, porque me toca hacer auditorías, encuentro que no se valida la limpieza. ¿Sí? Uno dice, ¿lo validaste? Sí, a ver, ¿cómo lo validaste? Y nos entregan los informes de análisis de laboratorio. Eso no es validación. Es parte de la validación, pero eso no es la validación. ¿Sí? Que lo vamos a ir comentando. ¿Ok? Entonces, eso quiero precisar también ahí. ¿Ya? Voy a borrar esto porque si no, no me va a dejar continuar con... Ya. Eh, Enfoques de validación. Ahora, ¿cómo valido? Entonces aquí entramos ya a un poco de cómo vamos a ir resolviendo este tema de validación. Enfoque de validación. Lo que voy a presentar aquí está tomado desde la guía 69 del Códex Alimentarios. ¿Ya? Y hay 5 enfoques. El primero es usando información científica. Ojo, esta es validación de medidas de control genérico. ¿Ya? Es decir, cualquier medida de control que yo use para controlar peligros de inocuidad, yo puedo usar estos 5 enfoques. Uso de información científica o técnica. Es decir, esto también lo llamamos nosotros validación teórica o bibliográfica. La segunda forma es usando datos experimentales científicamente válidos que demuestren la idoneidad de la medida de control.
Tercero, obtención de datos durante las condiciones normales de funcionamiento de la operación alimentaria. Cuarto, usando modelos matemáticos. Y quinto, usando encuestas. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, o a lo mejor que ustedes están haciendo, dicen, ya, pero para limpieza como medida de control, ¿cuál de estas uso? Recomendado, estas. Porque o sea, usando información bibliográfica científica, no podemos hacerlo porque la limpieza es específica para el equipo, para el producto, para el proceso. O para, en general, para la superficie que voy a limpiar. Por lo tanto, yo no puedo usar, si yo tengo el mismo mezclador que otra empresa, la empresa A tiene el mismo mezclador que la empresa B, pero la empresa B ya validó la limpieza de ese mezclador, yo no puedo traspasar esa información para acá, porque las condiciones aquí van a ser distintas, incluso dónde está instalada la máquina, incluso son diferentes personas. Por eso es que yo no puedo usar esto, o no se recomienda. Entonces, lo que debiera usar, el enfoque que debiera usar, son usar datos experimentales o obtención de datos durante las condiciones normales de funcionamiento. ¿Sí? Modelos matemáticos no, porque pues las variables que influyen en la limpieza son múltiples. Entonces no puedo validar, o sea, necesito una ecuación muy grande y un computador de alta tecnología para poder hacerme el modelo. ¿Ya? Encuestas, esto usualmente se aplica cuando yo etiqueto recomendaciones de uso del producto por temas de inocuidad. Por lo tanto, no me aplica. Entonces, el segundo y el tercer enfoque son los recomendados para validar la limpieza como una medida de control. ¿Sí? No sé si Alonso, hasta ahí tienes algo de repente para que no sea como un monólogo mío. Sí, aquí Marlon nos ha preguntado si las medidas de control de la variación tienen niveles por tipo de limpieza y cómo se debería tratar el análisis de las pruebas documentadas. Déjame tratar de procesar la pregunta. Si la medida de control tiene Niveles por tipos, medida de control de la validación tiene niveles por tipo de limpieza. medida de control de la medida de control de la es que ahí estamos mezclando medida de control de la validación. Sería la validación al revés. Yo la valido la medida de control. Ujú. No es la medida de control de la validación. Entonces ahí de repente por la redacción ahí de repente uno escribe rápido o de repente no completó la frase. Pero niveles de validación según tipo limpieza. Podemos hacer niveles, sin embargo, claro, la validación es específica del protocolo que yo arme para la limpieza y desinfección, y ese protocolo yo digo quiero este resultado, por lo tanto yo lo valido. Y yo debo definir mi protocolo de validación considerando eso. O sea, va a ser específico para el protocolo de validación. O sea, no hay como niveles, nivel de validación uno. Ahora, tipos de validación que puedo ocupar, sí, ahí puedo variar, va a depender de si es un equipo nuevo, por ejemplo, y necesito validar la limpieza del equipo nuevo, a lo mejor voy a hacer datos experimentales, ¿sí? Si tengo equipos ya funcionando de harto tiempo y ahora incorporo BRCGS Food o IFS Food y me dicen que valide y me doy cuenta que ahí debo limpiar para eliminar el alergeno, pero yo ya tengo datos, puedo usar que se llama validación retrospectiva, que lo voy a comentar en la siguiente lámina. ¿Ya? No sé si con eso, Marlon, te ayudo. Eh, y si hay otras dudas, a lo mejor, porque todavía no entramos, aquí todavía estoy explicando un poco los enfoques, ¿no? Sí. Continúa, Alonso, tú me dices, ¿ah? Te manda. Acá hay otra pregunta por parte de Jenny, bueno, de Jenny Sedano Valles. Pregunta si les puede dar ejemplos de datos experimentales. Vamos a ver, vamos a ver aquí, vamos en la locución a ver si queda un poquito más claro. ¿Ya? Ok. Ya, ok.
Ya, entonces, esto lo tomé de las directrices para validación de medidas de control de la inocuidad de los alimentos, que es el CXGD 69, emitido en el 2008 en el Códex Alimentarios. Esto es gratuito, lo pueden descargar directamente del Códex. Si ahí, Alonso, de repente me ayudas a buscarlo, lo ponemos los links ahí para que lo ocupen nuestros amigos expertos en inocuidad, ¿no? O sea, ya. Y aquí está un poquito más información, es decir, el uso de información como enfoque de validación usando referencias de publicaciones científicas o técnicas, estudios de validación previos o conocimientos históricos. Yo les decía que esto no se recomienda para la limpieza, porque la limpieza es específica para un producto, para los equipos, ¿no? Para las superficies. Datos experimentales, esto sí, estudios experimentales científicamente válidos que demuestre la idoneidad de la medida de control. Por ejemplo, ensayos de laboratorio o pruebas en plantas pilotos. A lo mejor, Jennifer, y ahí estamos ya acercándonos a... Datos experimentales significa ensayar tu procedimiento de limpieza, ya sea en condiciones de laboratorio, en condiciones controladas de laboratorio o en planta piloto. ¿Sí? Es hacer la limpieza, pero controlada, recogiendo datos y tomando, teniendo un plan de muestreo para demostrar si el procedimiento de limpieza lo aplico eficazmente y para ver si estoy logrando el resultado. Ya. El otro es uso de condiciones normales de funcionamiento, obtención de datos durante las condiciones normales de funcionamiento del proceso en un plazo definido. Ya. Método, modelos matemáticos, incluye básicamente para microbiología predictiva, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, modelo o procesos térmicos para eliminar patógenos, y yo puedo, para una matriz de alimentos específica, puedo aplicar modelos matemáticos, si lo hay. Por ejemplo, si alguien quiere enterarse un poco más, el COM-BASE, el COM, el COM-BASE, digamos, tiene varios modelos que podemos aplicar. Voy a escribirlo de nuevo, de repente no se escribió. Ustedes lo buscan en la red. Ya. Creo que no sé si es de pago hoy día, no lo sé. ¿Ya? Y lo otro es encuestas. ¿Ya? Esto generalmente es para etiquetado, ¿no? Esto no nos aplica. Yo les decía que estos dos es recomendable para limpieza. ¿Ya? Ahora, entonces, estos son los enfoques anteriormente. Ahora, los tipos de validación, y esto está tomado directamente desde la guía del Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico. ¿Ya? Hay tres: prospectiva, concurrente y retrospectiva. Lo explico rápidamente. Una validación prospectiva, ojo, estas validaciones son tomando datos experimentales, entre comillas. Cuando hablamos de validación prospectiva, obtenemos datos, obtenemos evidencia es para obtener pruebas documentadas de que los futuros procesos de limpieza aplicado en las peores condiciones es eficaz. Ojo aquí, destaco esto. Y aquí viene otro de los, pongámoslos entre comillas, principios. ¿Sí? La validación, toda validación se hace en las peores condiciones del proceso. En este caso, en la peor condición de la limpieza o en la peor condición de la suciedad. Pongámoslo así. Más adelante voy a explicar qué significan las peores condiciones y hay algunos ejemplos ahí. ¿Ok? Esto es genérico, esto es para toda validación. Se hace en la peor condición. Entonces, cuando hablamos de prospectiva, es obtener evidencia, validar, pero para saber que futuros procesos de limpieza, por ejemplo, compro un equipo nuevo, recién lo instalo, voy a hacer una validación prospectiva. No tengo historia con ese equipo. Hago una validación prospectiva. ¿Sí? Prospectar es ver al futuro, si quieres verlo así. ¿Ya? Validación concurrente es la obtención de pruebas documentadas de que el proceso de limpieza actuales, en las peores condiciones, de nuevo destaco eso, han sido eficaces. Esto es válido para aplicar a procesos existentes. Tengo equipos, tengo superficies existentes, estoy haciéndolo limpieza, tengo datos de eso, ¿sí? Yo puedo usar esa información o lo hago en condiciones hoy día actuales, hago la validación, ¿sí?
Eso es la validación concurrente. Esto, por ejemplo, cuando tengo que hacer revalidaciones, uno hace validación concurrente. Al siguiente año, si el estándar, mi estándar reconocido por GFC me dice que lo tienes que hacer cada año, entonces yo cada año hago una validación. Pero ya mi equipo lo tengo usando, por eso es concurrente. Y la validación retrospectiva es un poquito distinta de esta, es porque obtengo evidencia documentada de que el proceso de limpieza existente, estos dos son para procesos actuales. La limpieza existente basado en datos históricos ha sido eficaz en el pasado y a condición de la composición del producto, el proceso, el equipo de producción y los programas de limpieza no cambien, también funcionará en el futuro. Recuerden que aquí estoy ubicado. La validación, toda validación es de lo que yo quiero aplicar en el futuro para saber si es que lo que voy a aplicar logra el resultado. Tengo un equipo nuevo, por eso es que tengo que hacer validación prospectiva. Tengo un equipo que ya, una superficie que ya está funcionando, pero cambió alguna condición del proceso, hago una validación concurrente. Ya. ¿Cuándo aplico validación retrospectiva? Es decir, yo tengo historia aquí hacia atrás haciendo limpiezas, tengo datos de la limpieza. ¿Cuándo hago validación retrospectiva usando esos datos? Cuando me doy cuenta que no cambié nada del producto. No cambié la composición, no cambié el proceso, no cambié el equipo de producción, no cambié los elementos de la limpieza. Entonces yo digo, mira, o sea, no cambió nada y me doy cuenta que mi limpieza es eficaz, fue eficaz. Yo tomo todos esos datos, saco conclusión. Como no cambié nada, el procedimiento de limpieza en el siguiente periodo va a seguir funcionando eficazmente y va a lograr el resultado. Pero basta que yo cambie algo, tengo que hacer validación concurrente. Equipo nuevo o superficie nueva, validación prospectiva. ¿Sí? No sé si me dejé entender ahí, por favor. Si quieren, comenten por ahí. Y si no, lo vuelvo a repetir. ¿Ok? Ahí me vas comentando, Alonso. Ya. ¿Qué significa en el peor de los casos o en el peor escenario? Yo ya les dije hace ratito que toda validación de cualquier tipo, en este caso de limpieza, se hace en las peores condiciones o en el peor caso. ¿Qué es en el peor caso? En este caso para limpieza. Condición o conjunto de condiciones que abarcan límites superiores o inferiores del procesamiento para los parámetros de funcionamiento y las circunstancias dentro de los procedimientos normalizados de trabajo, que suponen la mayor probabilidad de fallo del producto o del proceso en comparación con las condiciones ideales. Dicho de otro modo, cuando hablamos del peor caso en limpieza, es los límites, las peores condiciones de suciedad, por ejemplo, que supone la probabilidad mayor de fallo de mi procedimiento de limpieza, si quieres verlo así. ¿Sí? Si yo fallo ahí en esa peor condición, listo. O sea, si en algún momento mi equipo llega a esa peor condición, mi equipo donde yo hago limpieza llega a esa peor condición, va a fallar, hay mucha probabilidad de fallo de mi procedimiento de limpieza. Por eso que yo valido en esa peor condición. Porque si lo hago en la condición más favorable, pues mi procedimiento de limpieza va a funcionar. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Eso es para toda validación, ¿eh? No solamente para validar limpieza. ¿Ok? Ya. No sé si ahí, hasta ahí, de repente hay alguna consulta en esa parte, porque aquí entro ya más ya digamos, al proceso, a los momentos de validación. Alonso, por favor, me ayudas. Bueno, acá hay unas preguntas respecto a los enfoques. El enfoque 3 que mencionabas, Jenny comentaba si se refiere al informe de ensayos de análisis de la prueba de limpieza. Sería de esta, uso de condiciones normales. Ah, ya, correcto. Sería de esta. Cor- Esto es como esta es como la validación retrospectiva. Este sería validación retrospectiva. Uso datos, ¿ya? Podría ser retrospectiva usando datos históricos o también prospectiva. Es decir, yo ya tengo el procedimiento de limpieza, hablando de limpieza, y yo hago ensayos o tomo datos de los procedimientos de la aplicación normal de la limpieza, pero tengo que armar un plan de muestreo para ver si el procedimiento de limpieza se aplica. O sea, ahí tengo que armar un protocolo de validación.
pero lo voy ensayando durante las condiciones normales de funcionamiento, durante las condiciones normales de limpieza, ¿ya? Porque ese es otro principio, ¿ah? de las validaciones, que yo lo hago también en una condición normal. Si voy a usar datos experimentales, lo hago como si estuviera aplicándolo en forma real, ¿ya? No sé si con eso queda bien y si hay otro, Alonso, para antes de pasar a otro tema de tus enfoques. Sí, Carolina y Jaime preguntaban, los dos tienen la misma pregunta, si nos puedes dar un ejemplo de la peor condición que tú mencionabas como punto para validar. Viene más adelante, viene en una lámina, ¿ya? Viene en una lámina. Ok, Ok, continuamos. ya. Esto también lo tomé de la guía del Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico del modelo ENV para nuevas instalaciones y equipos. Entonces, específicamente para nuevas instalaciones y equipos, ¿no? Para validar limpieza. Eh, Cuando yo tengo equipos nuevos, lo que primero que tengo es que calificar el diseño del equipo, pensando en que el equipo lo voy a limpiar, ¿ya? Por eso es que en equipo nuevo debiera haber especificaciones de requisitos de los usuarios, tanto del tipo de equipo como de las condiciones de limpieza para ese equipo, ¿ya? Eh, Hay una especificación funcional del equipo en condiciones normales de operación como para la limpieza, obviamente, especificaciones de diseño y la construcción, y aquí tengo el equipo para ocuparlo dentro de mi ambiente productivo, considerando que lo tengo que limpiar, ¿ya? Pero esto es para equipos nuevos. Por eso es que los que conocen BRCGS Food o los que tienen BRCGS Food, si no me equivoco, Alonso es 4.6, que diste tú un webinar hace poco y que recomiendo que lo vayan a ver ese webinar, pedía que se especifique la compra y que demuestres que el equipo cumple la especificación de compra. ¿Ok? Y eso tiene que ver, incluso en la especificación de compra, tendrías que estar definiendo cómo necesitas limpiar o cuáles serían las condiciones para hacer limpieza. Entonces, eso tiene que ver con calificación de diseño del equipo, para equipos nuevos. ¿Ya? Una vez que yo ya tengo el equipo nuevo, lo que tengo que hacer es validar. Y ahí está, por eso es el modelo en B. Una vez que tengo el equipo construido y posiblemente ya instalado, califico la instalación, que es básicamente revisar que esté apropiadamente instalado el equipo, pruebo que funcione el equipo, pruebo o califico su rendimiento en términos de las variables y en términos del producto, porque el producto tiene que tener la calidad, tiene que salir con la calidad, con el cumplimiento legal, con los requisitos de inocuidad y la autenticidad, ¿no? Y ahí valido, ya con eso, una vez que yo definí esto, ya valido el proceso, en este caso incluido la limpieza. Una vez hecho eso, que funcione el equipo en las condiciones ya definidas de producción, ¿ya? Pero esto es para equipos nuevos, ¿ya? El proceso de validación, es decir, para validar, va a ser idéntico en todos los casos, tanto para nuevos o para vigentes, ¿ya? Pero este es para procesos nuevos, ¿no? ¿Ya? Necesito un plan maestro de validación. O sea, no puedo yo decir, es que voy a validar, haga la limpieza y tomo una muestra y mando al laboratorio. No, eso no es validación. Eso es solamente verificación. ¿Ya? Entonces, yo necesito determinar, de tener un enfoque estructurado para identificar y explicar los pasos para completar la validación. Y lo primero que tengo que tener resuelto es el protocolo de limpieza del equipo. Si eso no lo tengo definido, recuerden que yo necesito validar, dijimos, por temas de inocuidad y eso sale de mi HACCP. O si es SIP, yo ya tengo que tener diseñado cómo voy a hacer el SIP. Todo el sistema SIP, diseñado la estación SIP, diseñado los ciclos, ¿ya? Todo ya lo debo tener definido. Y aquí yo debo tener claridad de qué resultado quiero. Y eso va a estar en función del tipo de contaminante que quiero eliminar o reducir. ¿Quieres eliminar salmonela? ¿Quieres eliminar listeria? ¿Quieres eliminar un alergeno? Tú lo tienes que tener ya definido como parte de tu protocolo. Si no, no vas a poder validar. Si no, ¿qué validas? ¿Contra qué validas? ¿Ok? Luego, pues habría que definir el protocolo de validación. Ejecutamos la validación. Reportamos la validación. Y después vienen las revalidaciones. Ojo, la validación podría decirnos que mi protocolo de limpieza no funciona.
no logra el resultado. Tendría que modificar, es decir, regreso a modificar mi protocolo de limpieza, mi resultado o incluso hasta mi proceso. ¿Sí? Y vuelvo a la carga, ajusto mi protocolo de validación, lo aplico y hago el reporte de validación y de ahí, una vez que está validado, voy revalidando. ¿Ya? Este es el plan maestro de validación. Debieran ustedes tener estructurado una metodología, un documento donde indique cómo vas a hacer las validaciones. Ya, es muy recomendable eso. ¿Ya? ¿Qué debiera tener el protocolo de validación? Esto. Objetivo, responsabilidades, alcance. ¿Qué parte vas a validar? Número de repeticiones. Tienes que definirlo. ¿Cuántas repeticiones exitosas, ¿sí? Voy a tener para decir que el procedimiento de limpieza está validado? ¿Sí? Requisitos de entrada para la validación. Por ejemplo, debo tener ya el procedimiento de validación, la cualificación de los equipos, la especificación de los procesos, la especificación de insumos. Yo ya tengo que tener todo eso definido. Si voy a usar desinfectantes, qué desinfectante, qué concentración, yo eso ya lo tengo que tener definido. O sea, la validación solamente va a confirmar que mi procedimiento, mi protocolo de limpieza va a lograr el resultado o no. Esa pregunta me va a responder la validación. Para revalidaciones, datos históricos de las actividades de control y verificación, y ahí demostrar si han habido situaciones fuera de límites, ¿no? Selección de las peores condiciones, ahorita me parece que viene en la siguiente lámina. Identificación de los contaminantes pertinentes, esto es importante. Esto debiera estar relacionado a mi protocolo, al protocolo de limpieza. Sí, yo voy a saber qué contaminante quiero eliminar o reducir. Un programa, un plan de muestreo y pruebas. Número de muestras, lugares donde voy a tomar muestras, áreas a muestrear, métodos analíticos. Esto no es parte del proceso normal, sino que yo armo mi programa de muestreo para identificar si está bajo control el procedimiento de limpieza y si voy logrando el resultado. ¿Ya? Por eso tengo que armar un programa de muestreo. ¿Ya? Y los criterios de aceptación. ¿Cuándo digo que está validado el procedimiento de limpieza? Eso lo tengo que definir. Esto es el protocolo de validación. ¿Sí? La recomendación, ojo, aquí me estoy yendo directo. La recomendación de cantidad de repeticiones son 3. 3 ejecuciones exitosas del procedimiento de limpieza. Si esas 3 seguidas son exitosas, validado el procedimiento de limpieza. Eso es recomendación del Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico. Pero si nos vamos más atrás, yo debiera considerar el riesgo, considerar el tipo de producto, el tipo de peligro que quiero eliminar, el tipo de contaminante que quiero eliminar para definir la cantidad de ejecuciones exitosas. ¿Sí? ¿Ya? A lo mejor, si yo solamente quiero eliminar carga orgánica para que no pierda calidad organoléptica del producto, a lo mejor con una repetición exitosa estoy listo. Pero si yo quiero eliminar alergeno, podría ser hasta con 5. Va a depender del riesgo, va a depender de la sensibilidad del producto. Entonces, ecuación ahí es el tipo de producto, el tipo de suciedad que genera, el tipo de equipo que tengo, el tipo de peligro que quiero eliminar, el método de limpieza también. Eso podría entrar en la ecuación para definir la cantidad de repeticiones. Pero la recomendación como que genérica, 3 repeticiones exitosas. ¿Ya? Las peores condiciones responde a la situación más desfavorable. Por ejemplo, elegir la situación más desfavorable en cuanto a características de la suciedad para representar el producto fabricado, por ejemplo, el producto fabricado más difícil de limpiar y las zonas más difíciles del equipo. Entonces, el producto que me deja la peor suciedad, me deja incrustaciones, me deja adherencia, me deja, el producto es granular, es en partícula y es un alergeno, entonces ese es el peor producto, ¿ya? Lo otro es, ¿qué situaciones difíciles o cuán complejo es mi equipo? Geometría, tiene zonas muertas, yo identifico todas esas peores condiciones, porque yo debo orientar después mis programas de muestreo cuando yo estoy haciendo la validación a esos puntos de más difícil. Incluso mi procedimiento de limpieza debiera orientarse a esas situaciones más difíciles. ¿Ya?
Lo otro es considerando procesos y productos similares también. Para productos y procesos similares deben seleccionarse productos y procesos representativos que consideren las situaciones más desfavorables. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor en el mismo equipo yo manejo varios productos. Por lo tanto, yo debiera seleccionar el producto que me deja la peor condición, el programa de producción que me deja la peor condición. Si yo valido en esa condición, si valido la condición del peor producto, las limpiezas para cuando manejo otros productos, pues ya va a estar resuelta, ¿no? Entonces, en esas dos condiciones podría seleccionar valga la redundancia, las peores condiciones. Identificar las condiciones más desfavorables en cuanto a condiciones de limpieza nos va a determinar si el estudio de validación va a ser válido para todas las condiciones en la práctica. Es decir, considerando el peor escenario, yo estoy probando también los escenarios más sencillos, más fáciles. ¿Sí? Esto significa que debe seleccionarse la combinación de producto y proceso más difícil, los tiempos de ejecución más largos, por ejemplo. Y ahí no sé, ya estamos aproximándonos a qué significa peores condiciones. ¿Ya? El estudio de validación debe ejecutarse en condiciones normales, lo que significa que el nivel de supervisión durante la limpieza es el mismo que el normal y que los mismos operarios que normalmente ejecutan el proceso. Este es otro detalle importante. Si voy a hacer validación de limpieza, se recomienda echar a andar el procedimiento de limpieza de forma normal, como lo van a hacer los operadores, porque eso también representa la peor condición. ¿Ya? Si yo dije que voy a hacer la limpieza, donde es una limpieza manual con dos operadores, yo voy a validar con dos operadores. ¿Sí? Voy a validar en la condición normal, porque es, digamos, la condición normal de ejecución. ¿Ya? Eso significa que el nivel incluso incluido el nivel normal de supervisión. Solo que mi plan de muestreo va a ser mayor. Eso no significa que yo estoy controlando el proceso, sino que estoy tomando más datos para saber si es que se cumple con los niveles que requiero, ¿no? ¿Ya? Las peores condiciones pueden incluir, por ejemplo, temperatura mínima del agua. ¿Sí? Porque se sabe que mientras a mayor temperatura es más fácil de remover suciedad. Por lo tanto, yo defino cuál es mi temperatura mínima. Esa es una variable de la peor condición, la concentración o el flujo del agente limpiador, ¿no? El tiempo máximo permitido entre el final de la fabricación y el inicio del proceso de limpieza. ¿Por qué es peor condición? Porque entre que yo dejé de producir y entre que inicio la limpieza, puede secarse el residuo. Por eso eso es una peor condición. Entonces yo debo determinar cuál es el tiempo más largo entre cuando termino de producir y el inicio del proceso de limpieza. Tiempo máximo permitido entre la finalización de la limpieza y el inicio de la siguiente operación de la fabricación. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque entre ese tiempo en que yo terminé de limpiar a la siguiente operación puede haber recontaminación o crecimiento microbiano. ¿Sí? Producto, el más difícil de limpiar, el que me va a generar mayor residuos, residuos más pegajoso, incrustaciones, etc. ¿Sí? El producto que también es más vulnerable, es más sensible al crecimiento microbiano, por ejemplo. ¿Sí? También yo eso lo elijo. Productos con los niveles más altos de contaminantes, el que tiene mayor cantidad de alergenos, el que tiene mayor cantidad de carga microbiana. Producto con mayor duración de producción, también debo considerar eso como un peor escenario, una peor condición. Condiciones de producción, por ejemplo, temperatura de proceso, tiempos de mantenimiento. Programa de producción con el mayor número de fórmulas de producto consecutivas que contiene el contaminante en cuestión. ¿Ya? Las válvulas de muestreo, esto es para SIP especialmente, o para equipos donde tomo muestras. Cuando yo tomo muestras y uso válvulas que los instalo para validar el proceso, puede convertirse en fuentes de contaminación si estas están mal diseñadas e integradas. Y eso debo incluirlo en el peor de los casos. ¿Sí? Entonces, esto a ustedes les debiera ayudar para definir sus peores condiciones. No sé si con eso, Alonso, respondo algunas que ya estés viendo si es que hay consultas. Si no, seguimos. Sí, en realidad hay varias que hablan sobre eso, ¿no? Condiciones favorables. Incluso Jaime hace un comentario, ¿no? Una condición desfavorable podría ser un producto altamente contaminado.
Claro, tendría que ver con por acá, pues. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. No sé, con la mayor carga microbiana que tú consideres, el límite superior de ingreso de la materia prima, no sé, ahí habría que ver. Entonces, por eso esto es caso a caso, aquí esto es genérico. Pero después, cuando a nosotros nos toca validar, cuando nos toca acompañar en validaciones, se tiene que trabajar caso a caso. Uno hace un chequeo, hace una pregunta, tenemos que ir a inspeccionar el equipo, hace preguntas de producción, etcétera, etcétera, especialmente cuando se hace validaciones del SIP, ¿no? ¿Ya? Sí, incluso Martín también hace un comentario, ¿no? Se considera una peor condición las horas nocturnas de proceso Sí, si tú también. ves que de repente la hora nocturna es más larga o, eh, o incluso hay procesos distintos, puede haber más demoras y eso hace que me genere mayor suciedad, podrías considerarlo, pero yo iría más no necesariamente la condición nocturna me va a dar la peor condición, podría ser, por eso decía ahí, de repente es el mayor tiempo de producción, me genera residuos que no son durante el día, entonces ahí hay que verlo, ¿no? ¿Ya? Ya. Correcto. Ya, tú me dices, Alonso, y yo sigo, me queda poco en realidad, pero yo sigo. Ya, una cosa importante es identificar los contaminantes relevantes que se va a eliminar o reducir con la limpieza. Y vuelvo a repetir, si voy por inocuidad, esto ya debe estar definido desde el HACCP. ¿Ok? Si voy por autenticidad, no necesariamente va a venir del HACCP. Entonces yo ya debiera, recuerden que ustedes tienen que evaluar riesgo de pérdida de autenticidad de productos según lo que te pide BRCGS Food o IFS Food. No me acuerdo, Alonso, si FSC también nos pide, no, sí nos pide, que evaluemos la pérdida de autenticidad durante el proceso. Y la pérdida de autenticidad del producto puede ser porque no existe una limpieza adecuadamente. Puede que falle la limpieza. Por ejemplo, producto vegano, ¿ya? O producto libre de alergeno, aunque eso va por inocuidad también. Pero si digo producto vegano, eso no va por inocuidad, eso es autenticidad. Si yo puedo perder identidad, por falencia de la limpieza, tengo que validar y yo tengo que definir qué nivel o qué tipo de contaminante contaminaría mi producto vegano. ¿Sí? Si manejo varios productos con diferente perfil de autenticidad en la mismo equipo, ¿no? Entonces yo ya debo definir eso. Contaminantes, microbianos, productos químicos de limpieza, alergenos, cuerpos extraños, organismos genéticamente modificados, ADN de especies, residuos de productos, etcétera, etcétera. Entonces yo lo debo definir. Vuelvo a repetir, por el HACCP, por inocuidad, yo lo debo tener resuelto. Pero por otros, por ejemplo, cuerpos extraños también puede venir por HACCP. Esto puede venir por HACCP. ¿Ya? Esto no necesariamente. Por eso es que tengo que clarificar bien cuál es el contaminante que voy a eliminar con limpieza. ¿Ok? Alberto, Ande. sí, hay un comentario. El que pide análisis de evaluación de toxicidad de proceso es FCC 22000, si no me equivoco. IFS creo que pide autenticidad a nivel de materia prima y cadena de proveedor, cadena de suministro. Correcto. Sin embargo, si uno va si no me equivoco, en BRC habría que verlo, en la declaración de intenciones, te habla de que demuestres autenticidad. Ah, ya, autenticidad sí, pero tema de fraude lo ves para proveedor. No, por eso, es que aquí es de autenticidad. ¿Sí? O sea, si tú pierdes autenticidad en el proceso, porque puede ser por limpieza, pues tienes que validar la limpieza. O sea, podría ser un mecanismo, digamos, una opción para que la limpieza funcione. Correcto, correcto. ¿Sí? Súper. Dale, tú me dices si sigo, Alonso, mientras yo me sirvo un poquito de ron. Sí, continúa. Ya. Entonces, ya sabemos, entonces, yo debo tener definido mi protocolo de limpieza y desinfección y el resultado que quiero. Y una de las cosas dentro de mi plan maestro de validación, yo debo definir mi plan de muestreo, mis programas de muestreo. Tanto del proceso de limpieza, por ejemplo, ir midiendo las concentraciones y si es que se están ocupando las adecuadas, las temperaturas, digamos, si requiero incluso algún tipo de detergente, incluso los tiempos entre humectación, el tiempo incluso los ciclos, si estoy en SIP, los ciclos de limpieza, los retornos y todo eso, en limpieza sí. ¿Ok?
Entonces yo debo decir un programa de muestreo para medir el proceso y un programa de muestreo para demostrar que estoy logrando el resultado respecto al contaminante que quiero eliminar o reducir. ¿Sí? Entonces son dos focos del programa de muestreo, uno es del proceso y otro es del resultado. Y en conjunto tengo mi programa de muestreo, ¿no? Y aquí hay algunas ideas de métodos de muestreo de resultado, métodos directos, por ejemplo, métodos más utilizados e incluyen hisopos, toallitas, esponjas, dispositivos de raspado, tiras de prueba para tomar muestras, etc. Ahí usen algunos métodos validados para hacer muestreos. Los indirectos consisten en el muestreo de los medios de enjuague, por ejemplo. Tomo el último enjuague y eso analizo. Eso es indirecto de la superficie, ¿no? Aquí el indirecto, medios de enjuague o puedo usar el producto. Una cosa es usar el medio de enjuague como indicador o donde yo determino si es que logré la limpieza. El problema de eso es que no es específico y se usa normalmente para validar grandes superficies y en limpieza sí, usualmente hay que hacerlo así. ¿Ya? Por eso es que la determinación de la idoneidad de la configuración de los equipos es importante como parte de la validación. Y otro para mostrar el resultado es medir si el contaminante está en el producto, especialmente en el primer producto, en los primeros 5 litros o 20 litros o 40 litros, o los primeros 30, 40 o 100 kilos. Y yo descarto eso, pero ahí también me va a dar información si es que mi proceso de limpieza fue capaz de eliminar, por ejemplo, el alergeno que puede quedar en las tuberías, especialmente para limpieza SIP. ¿Sí? Antes de realizar cualquier prueba debe establecerse criterios de aceptación. Ya lo hemos comentado, un criterio respecto a el resultado exitoso de 3 veces, esa es la recomendación, exitosas de la limpieza. ¿Ya? Entonces, considerando eso, ahora, ¿qué significa exitoso? Va a depender de lo que quieres eliminar. ¿Ya? Si yo quiero eliminar alergenos, llegar a un nivel de alergenos de tal forma que no represente contaminación de mi producto, yo digo, no detectable según el método. Si 3 veces seguidas logro demostrar, tres ensayos seguidos, considerando las peores condiciones, logro demostrar que tengo no detectable en alergeno o en cualquier otro peligro, si ese fuera mi resultado, listo, lo considero exitoso. Pero eso ustedes lo definen como parte de su protocolo de validación. ¿Ya? Aquí hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, los criterios de aceptación se determinan basándose en una combinación de los siguientes parámetros, ¿no? Naturaleza del producto, lo que les decía anteriormente, ¿no? Va a depender del tipo contaminante, del tipo de producto. Si yo fabrico productos que favorecen el crecimiento microbiano, mi criterio de aceptación va a ser más riguroso. O si mi producto va a grupos vulnerables, a personas vulnerables, va a ser más riguroso mi criterio, ¿no? Suelen basarse en requisitos de inocuidad, lo que les comentaba, o también en criterios de calidad del producto. Y ahí va a depender de los niveles también. Hay muchos requisitos, o sea, no hay muchos, sino que puede estar relacionado a requisitos legales, especialmente para autenticidad. ¿Ya? Eh, para el muestreo de superficies, usualmente se van a expresar, ahí usen las recomendaciones de algunas guías o buenas prácticas respecto a cómo determinar nivel o criterio de aceptación en la superficie. ¿Ya? Entonces va a depender también microgramos por centímetro cuadrado, unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado o no detección en la superficie, por ejemplo, para ADN o sustancias químicas. ¿Ya? Para alergenos también hay recomendaciones que también podemos considerar, ¿no? Y podemos usar también cantidad de materia orgánica residual en las superficies expresadas, por ejemplo, en unidades luminosas relativas, utilizando el método de ATP. Pero esto nos va a indicar, o sea, nos debiera ayudar a definir todo nuestro análisis de peligros y evaluación de riesgos y los niveles que quiero demostrar. Entonces, ustedes lo definen. Por eso es caso a caso. Esto no es que lo debo definir porque así me lo dijeron, sino que son guías y caso a caso uno lo va definiendo. Criterios también pueden expresarse como la cantidad de residuo en el líquido de enjuague. Por ejemplo, si es que uso el enjuague como elemento indirecto para
determinar si el peligro logré eliminarlo de la superficie, especialmente para limpieza SIP. ¿Ya? Y ahí hay varias formas, incluido si es carga microbiana, UFC por mililitro, ¿no? ¿Qué pasa si no se cumple el criterio? Debería investigarse el rendimiento de la limpieza y de la desinfección y volver hago ajustes del proceso de limpieza o incluso de los métodos de procesamiento, o no estoy considerando una de las peores condiciones y vuelvo a hacer los ensayos. Por eso es que las validaciones pueden demorar. No es que, ojo, usted diga, es que yo voy a hacer la validación y mañana está resuelto. No, no es cierto, porque podría no cumplirse los criterios. Y tengo que ir atrás a revisar mi protocolo de limpieza, mi procedimiento, mi proceso de producción y volver a validar. Revisar mi protocolo de validación. ¿Sí? Por eso es que podría demorar. ¿Ya? En la ejecución de la validación de la limpieza, aquí algunas ideas generales nada más. Necesitamos recursos, la infraestructura, un sistema para recopilar información, una estructura organizativa, recursos financieros. O sea, no es que ya, oiga, valídelo y ya está. Tengo que preparar eso también. Necesito recursos. ¿Quiénes deben participar en la validación? La dirección y el personal responsable de aseguramiento de la calidad. Son los llamados directos, ¿no? Las personas con calificaciones y experiencia, e incluso podría ser necesario los proveedores. Si yo estoy subcontratando la limpieza a un tercero, ¿sí? Como por ejemplo a Inoclin, ahí a Cristian, que es el mero mero de Inoclin, pues Cristian y su equipo tendrían que estar participando, ¿sí? En la validación de la limpieza, ¿ya? Incluso podría estar haciéndole participar a quien me vendió el equipo. ¿Sí? Entonces, tengo que definir qué personas van a participar. Ya esto lo hemos comentado, necesito los protocolos de limpieza, necesito confirmar las condiciones del equipo, porque esto me va a dar información de las peores condiciones, confirmar la disponibilidad de recursos y ahí aplico mi protocolo de limpieza. Y aplico la inspección visual y el muestreo para ir confirmando cómo voy ejecutando la limpieza y confirmando mediante mi programa de muestreo si los resultados los logro o no. Recuerden que la recomendación genérica es 3 validaciones exitosas, 3 ensayos exitosos, ¿ya? Para decir que mi protocolo está validado. El informe de validación, aquí esto es solamente genérico, pero al final voy a tener un documento, un informe, que va a decir como título, validación de la limpieza del equipo tanto. Fecha tanto, quienes participaron, el método que usamos, los resultados o el programa de muestreo y los datos que hemos obtenido, el análisis de resultados y las conclusiones. ¿Sí? Entonces, eso en resumen podríamos decir, pero aquí hay más información para el informe. ¿Ya? La revalidación va a estar en función de los cambios, tanto de producto, de proceso. Si cambio mi procedimiento, mis protocolos de limpieza, también, entonces revalido. Por eso es que existe la validación recurrente, ¿ya? O concurrente, pero, ¿sí? Y aquí están algunas consideraciones de cuando yo debo revalidar. Cambios en equipo, cambios en materias primas, en el proceso, cambios en la calidad de los servicios, por ejemplo, el vapor, el agua. Cuando la línea de proceso, una vez que reviso, me doy cuenta que ahora estoy variando las paradas y los arranques, entonces de repente, me cambió la peor condición, debo revalidar. ¿Ok? Y ahí hay otras condiciones también que podrían usarse para definir cuándo revalido. ¿Ok? Y hasta ahí es el contenido. No sé si hasta ahí hay alguna duda o algún comentario, Alonso. Sí, acá hay algunas preguntas que he anotado. Por ejemplo, mencionabas el tema del enfoque de revisión bibliográfica, ¿no? Y que no era muy confiable. Y bueno, acá John Carlos nos pone un escenario de 2 sitios. Uno de ellos lo ha validado y los 2 sitios tienen el mismo procedimiento, exactamente lo mismo, la misma materia prima, los mismos insumos de limpieza. Y lo que quiere saber es si esos 2 sitios son similares o iguales, el procedimiento de validación que hizo en uno valdrá en el otro. Es que ahí habría que ver, o sea, podría ser coincidentemente que todo es igual. Tengo 5 operadores de limpieza, los 5 tienen las mismas competencias. Es que va a ser difícil, o sea,
alguna, es decir, a ver, suponiendo que en el peor, uno en un millón podría ser, ¿ah? Pero si usted determina que las peores condiciones son las mismas, podría ser, pero yo te aseguro que es difícil. O sea, si lo evaluamos y vamos a revisar cómo se ejecuta el otro que no está validado, a lo mejor vamos a encontrar que alguna variable es distinta, ¿ya? Ujú. Incluso la velocidad es de la máquina. Podría ser la misma máquina. Entonces, pero ahí hay que verlo. O sea, no estoy diciendo de que no, sino que no es recomendable la validación bibliográfica, entre comillas, traspasar una validación de una línea, por más idéntica o la misma que sea, a otro sitio. ¿Sí? Ujú. Entonces, es difícil, pero no estoy diciendo que no, pero habría que evaluarlo bien. ¿Ya? Correcto. Aquí Naya nos comenta si existe alguna metodología objetiva, y este término me parece interesante, absoluta, en la interpretación de cuáles son las peores condiciones para validar la limpieza. Esto lo dice porque existe inspectores o auditores que manejan ciertos criterios y, bueno, se entendería de que ellos tienen su propia definición de peores condiciones, ¿no? ¿Cómo lo Sí, manejarían? es que no hay, recuerden que lo absoluto no existe, nunca va a existir, ¿no? Ujú, Lo que sí, yo creo que, por ejemplo, en esta que ustedes pueden usar, decir, las peores condiciones que nosotros hemos buscado son dentro de este contexto. Ahora, que te puede pasar, porque esto también tiene que ver con experiencia. Entonces dijimos, las peores condiciones están dentro de este conjunto. Eh, Porque esto viene está tomado desde HDG. Entonces, si lo podemos, entre comillas, como absoluto, porque nada es absoluto, podríamos decir que hay una entidad tercera que ya me está orientando para buscar las peores condiciones. ¿Ya? Entonces podemos usar esto, ¿no? Pero no hay, digamos, algo que te diga ya, estas son las peores condiciones, porque va a depender es caso a caso. Incluso, ya decíamos, las condiciones en que voy a hacer la limpieza. Y eso va a depender de tu procedimiento, de los químicos que tengas, e incluso de las temperaturas ambientales que tengas. Es distinto a lo mejor hacer limpieza en la zona austral de Chile, donde las temperaturas son bajas, que hacer la validación en Ecuador, que las temperaturas, o en Perú, que las temperaturas son más altas. Podría ser incluso eso, o sea, podría variarte, ¿no? Entonces no hay una, por eso se hace el estudio. Ojo, y no, aquí, hace rato yo les dije, o sea, hay que definir también quiénes van a participar. No sean llaneros solitarios, porque generalmente los equipos de aseguramiento de la calidad son los llamados a hacer todo esto. Y hay veces nosotros como responsables nos sentimos más cómodos trabajando solos. Pero aquí tiene que ser en equipo. ¿Por qué? Porque si me equivoco, está en juego el producto y la marca de la empresa. Entonces, por eso tengo que mirar la selección de las peores condiciones, tiene que ser en equipo, ¿no? correcto. Correcto. Bueno, aquí Cindy nos comenta dónde obtuvo la información de la ponencia. Bueno, Cindy, aquí en el chat estamos adjuntando los enlaces de la EHDG, del Grupo Europeo. Las guías son para comprar, así que ahí puedes acercarte a esa página y puedes adquirirlas. Y también les hemos adjuntado en el chat las directrices de validación Codex, ese documento sí es gratuito, y lo hemos puesto ahí para que lo puedan descargar. Correcto. Nos pregunta Anónimo, nos dice, ¿no? De tu experiencia, Alberto, ¿cómo consideras el validar los componentes activos de las sustancias químicas utilizadas para desinfectar superficies? Validar, ya, ahí pasamos a otro ámbito, ya no es validar la limpieza, sino si el principio activo va a ser eficaz para lograr reducir carga microbiana, por ejemplo. Ujú, Es que básicamente si usamos los enfoques de recurrente, concurrente y retrospectiva, es más o menos ese enfoque, es decir, el proveedor debiera demostrarte haber hecho estudios, ensayos de desinfección, en este caso limpieza y desinfección, para confirmar de que las concentraciones, el principio activo primero y las concentraciones que te está recomendando son eficaces. Si no, no te sirve. Y eso en la industria hay mucho, como dicen en Chile, creo, ¿cómo se dice? Hay una palabra, no lo voy a decir, ya me acordé, pero no lo voy a decir porque es muy fuerte. Es decir, hay veces uno pide al proveedor de desinfectantes que te diga, oye, demuéstrame que es eficaz. Y dicen, pues es eficaz. Y nunca hicieron los estudios. No, es que ya es cloro o ya es amonio cuaternario, entonces ya se fijan, eso no es cierto, porque un desinfectante es un compuesto de varios químicos, no es solamente
hipoclorito de sodio, o no es solamente el amonio cuaternario o uno de los amonios cuaternarios. Es un conjunto. Tiene estabilizantes, secuestrantes para secuestrar a los metales pesados, porque eso afecta a la eficacia del desinfectante, por ejemplo. Entonces tiene que hacerse ensayos, ¿ya? Si no, no te sirve. Y yo encuentro que hay muchos fabricantes que no hacen eso. Y eso es riesgoso. Correcto. Victoria nos comenta, ¿no? ¿La validación tiene que hacerse siempre con análisis de laboratorio acreditados o también pueden usarse algunos kits específicos que están validados por un vendedor? La pregunta más adecuada debiera ser el muestreo dentro de mi validación. Yo creo que empecemos a usar un poquito más el lenguaje más adecuado, ¿no? ¿El muestreo durante mi validación puede ser con laboratorios acreditados? No, no necesariamente. No hay nadie que te diga eso, ni siquiera las normas reconocidas por GFDI te están diciendo eso. Ahora sí, los análisis sí debieran tener métodos, es recomendable, métodos acreditados o métodos confiables. Eso sí, no sé si tú piensas lo mismo, Alonso, ayúdame con eso también. Bueno, sí, existen métodos acreditados, ¿no? Pero bueno, tienen que cumplir ciertas normas específicas, ¿no? Ahora, ninguna norma reconocida por GFCI, incluso dentro de las normas legales, te pide que sean acreditados, ¿no? Se sugiere que son acreditados, pero si no se puede hacer, existen los análisis de fiabilidad o interlaboratorios para demostrar la competencia de tu laboratorio interno. Ujú. Perfecto. Cristian, ¿quieres Eh, aportar en algo? Y perdón, Alonso. sí. Cristian Oye, es el mero mero de limpieza en InnoClean. Entonces, ¿quién sabe más de limpieza en la aplicación y en los problemas y en el ajetreo día a día? Es Cristian. me quedo con la última frase del ajetreo día a día. Todo lo demás es tuyo. No, me quedo con la última, con el último. Pero ¿sabes qué, Alberto? Hago una retrospección de todo lo que nos ha pasado estos últimos 7 años y voy a contar una historia. Voy a conectar todo lo que estuve dicho con una historia que me pasó en un secador de una empresa de cereales grande. Y, ojo, no es que hable así, ando un poco resfriado. Y cuando entregaban el secador, que era una condición muy mala en la cual estaba el producto y necesitaban hacer análisis eh, para personas vulnerables, y me dijeron, Cristian, hay que desarrollar un proceso de limpieza. Y la verdad, cuando nos enfrentamos a ese desafío, era difícil decir qué es lo que significaba limpio o qué era, caso el producto y ser inocuo. Entonces, uno, al tratar de hacer el servicio lo mejor posible y el cliente al tener la expectativa alta, dice, no, si vamos a poder, lo vamos a lograr, pongamos recursos. Y el cliente, en este caso el jefe, el gerente de planta, me miraba y me escuchaba. Y era un viejo ya con años de experiencia, esos que tienen artes clínicas. Y yo hice mi mejor servicio, bajo mi perspectiva. Y que el proceso de limpieza es un proceso que va paulatinamente avanzando y es un ciclo de vida. Entonces, las etapas de validación tienen que ser de acorde también al avance del proceso. No es 0-100. Acá la experiencia que yo les puedo decir es que no es 0-100 la limpieza o no es 0-100 la sanitización. Yo creo que más de alguno ha tenido un problema con listeria o con salmonela y se han dado cuenta que que no logran generar la eliminación de esos patógenos, esas bacterias, en un proceso de limpieza. Lo que sí, bajáis la carga, sí, y vais constantemente bajando la carga, por lo cual hay que manejar mucho la expectativa con respecto al cliente principal, que es nuestro colaborador, que es nuestro jefe, que es el gerente de planta, que es el cliente, bajar la expectativa y decir que el proceso de validación no puede ser 0-100, Alberto, ¿cierto? Tiene que ir bajando paulatinamente hasta llegar a un punto de equilibrio que es el aceptable. Entonces, manejemos la expectativa eh, de lo que tiene que ser en este caso, porque si nosotros nos manejamos la expectativa y vamos a decir, no, va a quedar all right, no, 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 es la primer proceso, es la condición más mala, como decía Alberto, no va a ser, no va a ser. Y hay que escuchar la experiencia también.
Correcto, correcto. Me salí un poquito porque me falló la conexión y no sé qué quieres complementar ahí, Alonso, pero en la práctica, por eso es que no hay, creo que la pregunta era como que si hay algo absoluto, ¿no? O sea, no hay términos absolutos, las condiciones, incluso si tú validaste ahora, van a cambiar, incluso si cambias de personas, y la forma de hacerlo, tú ya tienes estandarizado, pero en la aplicación práctica puede cambiar y te cambió la condición. Y ahí tienes que revalidar. Por eso es que en limpieza, yo siempre digo, es el PPR más, es pobre ese PPR porque muchas veces no le asignamos el recurso y lo pedimos mucho. Entonces esperamos mucho y cuando hay problemas, y más que limpieza falló. Oye, a lo mejor aumentaste la máquina tú, aumentaste la velocidad y no me avisaste. Ahora la condición de mayor suciedad cambió. Y entonces tengo que volver atrás y revalidar mi proceso de limpieza. ¿Sí? Súper. Listo, Alberto. A ver, tenemos más preguntas. El proveedor, aquí nos comenta, el proveedor tiene soportes, pero si mi validación me da resultados... Ah, ya. El proveedor tiene una referencia, digamos, sobre las concentraciones de validación, por así decirlo. Pero aquí nos comenta, pero si mi validación da resultados efectivos, donde la concentración que se usa es menor que la que indica el proveedor, ¿eso es válido? Porque aquí comentan que el auditor le dejó una no conformidad por eso. Eh, el problema es que tú no estás validando la concentración específica. Eh, Tú validas el concepto completo usando base información del proveedor. Porque si tu propósito es validar esa concentración, pues tendría que ser otro estudio distinto. Entonces, yo no correría el riesgo, o sea, debiera considerar lo que me diga el proveedor asumiendo que mi proveedor es confiable. O si tengo ese resultado, decirle al proveedor, ¿qué onda? Yo estoy logrando resultados, según mis validaciones, estoy logrando con tú me dices que sea 100 ppm, estoy inventando, ¿no? Pero yo estoy logrando con 20 ppm. ¿Qué onda? Demuéstramelo, o sea, ¿cómo lo has hecho la validación? A lo mejor no lo ha hecho. Y a lo mejor es cierto lo que tú estás encontrando. Entonces, yo creo que ahí habría que trabajar ahí con el proveedor, ¿no? O sea, un poquito para estar más seguros. Pero lo que digo es que no estamos validando las concentraciones, estamos validando la limpieza. Ujú. Sí. Correcto. Bueno, aquí José Alberto nos comenta cuál es la referencia sobre la cantidad de recomendables. Mencionaste tres veces y creo que eso es de la guía de HDG, ¿no? Los Sí, tres ensayos. Ok, sí. es de la guía de HDG. Igual he dejado el enlace para que puedan descargar esa guía. Bueno, comprarla más que todo, ¿no? Es una guía para comprar. Ah, a ver, Edgardo nos comenta, ¿no? Los procedimientos para validación de limpieza en seco y húmedo en la industria de alimentos son idénticos, ya que al final es evaluar los contaminantes químicos, alérgenos y microbiológicos. Puedes usar el mismo enfoque, pero tu procedimiento va a ser distinto. Y tú recuerda que tú haces tu protocolo de validación en función del procedimiento de limpieza. Entonces, o sea, puedes usar la misma base de conocimiento que ya tienes, pero va a ser específico. ¿Sí? Eso es lo que te puedo decir. O sea, no te arriesgues a hacer algo genérico y a repetirlo. O sea, siempre tienes que, porque la peor condición va a cambiar. ¿Sí? Pues decías, uno en húmedo y otro seco, la peor condición te cambió. En uno, la peor condición va a ser el desinfectante y el detergente, posiblemente, o las temperaturas del agua, y en el otro, a lo mejor, va a ser el nivel de detalle o el tipo de instrumento o el punto ¿cómo se llama? El punto muerto. Va a depender. En uno voy a limpiar residuos de procesos o de producto líquido, y en el seco son polvos o partículas. Entonces te cambió totalmente la condición. ¿Ya? No sé si fue claro ahí, si José creo era. Me queda claro. Estoy como el Papa, o sea, no quiero casarme con nada en absoluto. ¿Ya? Ok. Ahí, José, ahí por interno María se va a comunicar contigo para poder tener contacto con Cristian. Entiendo ahí que quieres ahí una consulta más específica. Jenny nos comenta, ¿cómo se puede realizar un muestreo para validar salmonela en superficie, sabiendo que este microorganismo no se encuentra fácilmente?
Perdón, ¿me repites? Porque ahí como estoy con señal un poquito débil. Sí, sin problema. ¿Cómo se podría realizar un muestreo para validar salmonela en superficie? Bueno, para validar la limpieza contra salmonela en superficies, sabiendo que este microorganismo no se encuentra fácilmente en esta superficie. Validar salmonela en la superficie. Estamos hablando de que yo voy a limpiar para eliminar salmonela, asumiendo que manejo carne. Estoy inventando, estoy tratando de poner un contexto. Manejo carne de ave y hago y voy a eliminar salmonela con mi limpieza. Es que ahí hay varios métodos de muestreo, o sea, va a depender del tipo de limpieza que estés haciendo. Incluso podría ser hasta SIP. Ahí básicamente puede ser con agua, perdón, los últimos enjuagues, los últimos productos. O también seas hisopado, o sea, va a depender mucho de la superficie que tengas. Y siempre considera los puntos más difíciles de limpiar también. Entonces ahí tomo las muestras que generalmente son hisopados, hay varias formas, ¿no? Las esponjas y todo eso, ¿no? Entonces ahí los laboratorios, por ejemplo, y es otro detalle, ¿no? Traten de trabajar con los laboratorios para definir cuál es la mejor forma, dependiendo del resultado. Tú ya tienes que tener claridad de qué resultado quieres. Y con el laboratorio te dice, tomemos esta muestra, te meto, incluso te dan hasta los insumos para hacer muestreos, ¿no? ¿Ya? Pero va a depender mucho ahí de los equipos que tengas. Correcto. Bueno, acabo de volver a poner los links de la EHDG para los que se les había borrado en el chat. Y bueno, creo que no hay más preguntas, Alberto. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Eh, Bien, entonces solo agradecerles y estos temas, como le digo, son técnicos, son un poquito de repente densos, tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, pero igual la idea es que ustedes vayan desarrollando también más musculatura en estos temas. La experiencia ayuda, la teoría también, pero uno siempre va aprendiendo, ¿no? Y no den nada por absoluto, siempre un poco, alguien, no creo que, no sé quién fue, Jennifer, creo, que buscaba algo absoluto, no lo hay. Las cosas van cambiando, las condiciones del proceso cambian, por eso es que el procedimiento de limpieza, y yo creo que el procedimiento de limpieza siempre es el que tiene que estar cambiando más porque está en función de la condición de ambiente, de proceso y de producto y de personas. Entonces, por eso es necesario tener esa musculatura fuerte de si es que con limpieza estoy eliminando peligros, pues tengo que estar revalidando. ¿Ya? Así que yo les agradezco y hasta la próxima. Gracias por apoyar Cristian, Alonso y Mayra. Gracias a todos los que nos han visto en el webinar. Estaremos programando nuevos webinars y nuevas charlas con Alberto, conmigo y otros ponentes. Estén conectados, síganos en nuestras redes sociales como LinkedIn y Facebook y hasta una próxima vez. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias. Gracias.